1994, la Corte Constitucional de Colombia tomó una decisión que, de verdad, cambiaría las reglas de juego entre el Estado y la fe. Estamos hablando de la sentencia C-088. Y no fue una ley más del montón. Fue básicamente el mapa que se dibujó para navegar la libertad religiosa en un país que acababa de decir, oigan, ahora somos pluralistas. Así que bueno, vamos a meternos de lleno para entender este fallo que es histórico. Para desglosar esta sentencia, que es bien importante, vamos a seguir una ruta. Primero, nos ponemos en contexto con la nueva Constitución. Después, vamos a ver cómo ese proyecto de ley pasó por el escáner de la Corte. El plato fuerte, claro, va a ser la sentencia misma. ¿Qué libertades dio y qué límites puso? Y para cerrar, porque créanme, este debate no ha terminado, vamos a ver por qué todavía hoy seguimos hablando de esto. Todo arranca con la Constitución del 91. Imaginen el escenario. Colombia tenía un reto gigantesco enfrente. ¿Cuál? Pasar de ser un país oficialmente católico a un Estado laico, pluralista. Y esto no era cosa de cambiar un par de palabras en un papel, para nada. Era una transformación de raíz que necesitaba reglas clarísimas. El giro fue de 180 grados. Miren, antes del 91, la Constitución hablaba de la confesionalidad católica de la nación, así con todas sus letras. Pero con la nueva Constitución, ¡pum!, el artículo 19 garantiza libertad religiosa y dice que todas las confesiones son iguales ante la ley. El problema, claro, era cómo pasamos esto del papel a la vida real sin terminar dándole privilegios a unos o discriminando a otros. Ese era el verdadero meollo del asunto. La solución que encontró el Congreso fue un proyecto de ley estatutaria. Y ojo, que esto no es cualquier tipo de ley. Piénsenlo como una ley de alto calibre, de categoría especial, que se usa justamente para desarrollar derechos fundamentales, como la libertad religiosa. Era la herramienta para empezar a construir ese nuevo edificio. Pero alto ahí, no era tan fácil. Antes de que esa ley pudiera ver la luz del día, tenía que pasar por un filtro final, obligatorio y súper estricto, la revisión de la Corte Constitucional. La Corte tenía la última palabra. Su misión era casi de cirujano, asegurarse de que cada artículo, cada coma de ese proyecto estuviera en perfecta sintonía con la nueva Constitución. Y claro, a la Corte le llovieron opiniones de todos lados. Había preocupaciones serias. Ciudadanos, el defensor del pueblo, el consejero presidencial, hasta el procurador general. Todos levantaron la mano advirtiendo de peligros. Que si se estaban creando privilegios con unas personerías jurídicas, que si se estaban dejando por fuera creencias indígenas, que si algunos conceptos eran demasiado ambiguos. El ambiente, les digo, estaba bien caldeado. Y aquí, bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La decisión de la Corte. La sentencia, que tuvo como ponente al magistrado Fabio Morón Díaz, no fue un sí o no. Fue un trabajo de orfebrería jurídica, un acto de equilibrio para trazar líneas muy finas, buscando proteger la libertad sin pisotear la igualdad. Lo primero que hizo la Corte fue blindar las libertades de cada persona. Dejó clarísimo que todo mundo tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer en nada si así lo prefiere. Validó el derecho a practicar el culto, a casarse por el rito que sea y que tenga efectos civiles, a tener una sepultura digna y un punto crucial, a recibir o, si se quiere, a rechazar la enseñanza religiosa. Una base de derechos bien sólida para todos por igual. Pero, y este es un pero en mayúsculas, la Corte no firmó un cheque en blanco. Entendió perfectamente que una libertad sin control se puede convertir en privilegio. Así que, con la misma contundencia con la que garantizó derechos, sacó el marcador rojo y trazó unas líneas que no se podían cruzar. Y la primera línea roja fue el bolsillo. La Corte le dijo no a los artículos que daban exenciones de impuestos nacionales y beneficios postales. Y lo más interesante es la razón. No fue porque estuvieran en contra del beneficio como tal, sino por un tema de procedimiento. Resulta que esos asuntos de plática solo los puede proponer el gobierno, y este proyecto venía del Congreso. Un detallito técnico, sí, pero con un impacto enorme en la cancha de la igualdad fiscal. El tema del estatus legal de las iglesias fue un verdadero acto de malabarismo y muestra perfecto el equilibrio que buscaba la Corte. A ver, para la Iglesia Católica se le reconoció su personería como de derecho público eclesiástico. ¿Por qué? Porque ya existía un tratado internacional, el Concordato. Pero para todas las demás iglesias, la Corte eliminó ese término. Dijo, todos pueden pedir su personería jurídica,
pero en igualdad de condiciones. Fue una solución que respetaba la historia, pero sin perpetuar un privilegio hacia el futuro. Y ahora sí, llegamos a uno de los puntos más debatidos. La Corte le dio el visto bueno a un artículo que, en pocas palabras, decía qué cosas no se iban a considerar religión bajo esta ley. Ojo, y esto es clave, no es que las prohibiera, para nada. Simplemente decía que a esas actividades no las cobijaban las protecciones especiales de esta ley. Y claro, esto abrió una pregunta gigantesca que nos lleva directo al final. Porque la decisión no fue para nada unánime. No, señor. Varios magistrados dijeron, no estoy de acuerdo, y escribieron lo que se conoce como salvamentos de voto. Y estos documentos son oro puro, porque nos muestran todas las tensiones y las discusiones que la sentencia, en realidad, no logró cerrar. La pregunta que pusieron sobre la mesa los magistrados que no estuvieron de acuerdo fue tremenda. ¿Quién es el Estado para andar definiendo qué es una religión y qué no lo es? ¿No se supone que debería ser completamente neutral, casi agnóstico, frente a lo que la gente cree? Escuchen esta cita de ese salvamento de voto, porque es potentísima. Lo que decían los magistrados Cifuentes y Martínez es que el Estado tiene que guardar total silencio en temas de fe. Punto. Que cualquier intento de clasificar, de separar religión de magia, se basa más en prejuicios que en un principio real de neutralidad. Y había otra cosa que les preocupaba mucho. La ley permitía limitar el culto por razones de orden público. Suena lógico, ¿verdad? Pero ellos advirtieron, un momento, ¿qué es exactamente orden público? Es un concepto tan vago que podría convertirse en la excusa perfecta para que cualquier autoridad, de manera arbitraria, restrinja la libertad religiosa. Era como dejar una puerta abierta de par en par a la discrecionalidad. Y así cerramos este análisis con la misma pregunta que la sentencia C-88 dejó flotando en el aire. Es la tensión de siempre, el eterno dilema de un Estado laico. ¿Cómo se hace para proteger un derecho tan personal como la fe, asegurando que todos jueguen en la misma cancha, sin caer en la trampa de definir y, por lo tanto, de preferir una creencia sobre otra? Un equilibrio delicadísimo, que, seamos sinceros, sigue siendo un desafío central hasta el día de hoy.